La primera vez que pagué la parte de la renta de Bruno me dije a mí mismo que era algo puntual. Un favor. Una de esas cosas que haces por alguien con quien compartes techo para que todo funcione. La sexta vez ya no supe cómo llamarlo sin sentirme estúpido. Vivir con él había sido idea mía. No porque necesitara compañía, sino porque las cuentas empezaban a apretar. El alquiler había subido 2 veces en menos de un año, la luz venía cada vez más cara y yo llevaba meses ajustando gastos, comprando marcas blancas, cocinando en casa, anotando cada cosa en una app del banco como si eso fuera a darme algún tipo de control real. Cuando surgió la posibilidad de compartir piso, me pareció lógico. Bruno no era un desconocido. Lo conocía de hacía tiempo, de juntadas con amigos en común, de cumpleaños, de esas conversaciones largas donde uno cree que conoce a la otra persona lo suficiente como para confiar. Era simpático, relajado, de esos que hacen fácil cualquier ambiente. Siempre tenía una historia que contar, un comentario a tiempo, una forma de hacerte sentir que todo estaba bien. Y, en ese momento, eso me bastó. Recuerdo perfectamente la tarde en que vino a ver el piso. Había limpiado todo esa mañana, incluso lugares que normalmente ignoraba, detrás del microondas, la parte de arriba de la heladera, el baño con un cuidado casi obsesivo. Quería que diera buena impresión. No por orgullo, sino porque necesitaba que funcionara. Bruno llegó con una mochila y esa forma despreocupada de moverse por la casa como si ya la conociera. Está buenísimo, dijo, dejando la mochila en el sofá sin preguntar. ¿Y cuánto era al final? Le expliqué el monto del alquiler, cómo se dividía, los gastos de luz, agua, internet. Tenía todo bastante claro. Incluso le mostré una pequeña lista que había hecho con los gastos promedio mensuales. Él la miró por encima, sonrió y dijo: Tranqui, yo soy bastante cumplido con eso. No preguntó demasiado. No regateó. No dudó. En ese momento, lo interpreté como una buena señal. Hoy sé que también puede ser una mala. Los primeros días fueron normales. Incluso diría que agradables. Mover cajas, decidir qué iba en cada cajón, discutir cosas pequeñas como dónde dejar los platos o cómo organizar la alacena. Compramos entre los dos algunas cosas básicas, una cortina de baño nueva, un escurridor, bolsas de basura, detergente. Yo anoté todo. No porque desconfiara, sino porque es mi forma de ordenar la cabeza. Bruno, en cambio, no anotaba nada. Después lo vemos, decía cada vez que mencionaba dividir algo. Al principio no me molestaba. Era el tipo de frase que uno deja pasar. La primera señal rara fue con el depósito. El casero pedía un mes por adelantado. Yo ya lo tenía preparado. Bruno me dijo que estaba un poco justo ese día, pero que en cuanto cobrara me transfería su parte. Te lo mando junto con el primer mes, así no hacemos tantas vueltas, me dijo. Acepté. No porque fuera lo ideal, sino porque quería que arrancáramos bien. Y porque, en el fondo, confiaba. El primer mes llegó rápido. Yo pagué el alquiler completo, como siempre había hecho cuando vivía solo, y le escribí a Bruno para recordarle su parte. Sí, hoy a la noche te transfiero, respondió. Esa noche no llegó nada. Al día siguiente, tampoco. Recién al tercer día me mandó una parte. No todo. Una parte. Estoy medio justo, pero en unos días te mando lo que falta, me dijo, como si fuera lo más normal del mundo. Ahí tuve una sensación rara. No fue enojo. Fue algo más incómodo, como una especie de alerta suave en la cabeza. Pero la ignoré. Pensé que era lógico. Mudarse cuesta dinero. Siempre hay gastos imprevistos. Así que lo dejé pasar. El problema es que cuando uno deja pasar algo una vez, después es más fácil dejarlo pasar otra. Y otra. Y otra. El segundo mes fue parecido, pero con una diferencia, Bruno ya no parecía apurado por pagar. No es que se negara. Es que lo estiraba. Siempre había algo. Que el trabajo le había pagado tarde. Que tuvo un gasto inesperado. Que estaba esperando una transferencia. Que la app del banco no le funcionaba. Excusas pequeñas, creíbles por separado, pero que juntas empezaban a formar algo más difícil de ignorar.
Una noche llegué del trabajo y lo encontré en el sofá, mirando una serie, con una bolsa de comida de delivery en la mesa. ¿Pediste? Le pregunté, más por curiosidad que por otra cosa. Sí, tenía antojo, dijo, como si nada. ¿Querés? Le dije que no. Fui a la cocina y abrí la heladera. La leche que había comprado el día anterior estaba casi vacía. Los huevos también. El paquete de queso que había dejado cerrado estaba abierto. No dije nada. Cerré la heladera y me quedé unos segundos mirando la puerta, como si esperara que algo tuviera sentido si le daba tiempo. Esa noche, antes de acostarme, revisé mi cuenta. Faltaban pocos días para el próximo vencimiento del alquiler y yo todavía no tenía su parte completa del mes anterior. Ahí fue cuando empecé a hacer cuentas en serio. Abrí una libreta que tenía en un cajón de la cocina y empecé a anotar. Depósito, pendiente. Mes 1, incompleto. Mes 2, sin pagar todavía. Luz, la última factura había subido. Internet, lo estaba pagando yo. Compras comunes, detergente, papel higiénico, cosas básicas, todas salían de mi bolsillo. Cuando terminé, me quedé mirando los números. No era una cifra imposible, pero tampoco era menor. Y lo peor no era el monto. Era la sensación de que todo dependía de mí. De que si yo no cubría eso, nadie lo iba a hacer. Al día siguiente intenté hablarlo. Nada agresivo. Nada confrontativo. Che, tenemos que organizarnos mejor con los pagos, le dije mientras él preparaba café. Porque si no se me complica. Sí, obvio, respondió sin mirarme. Este mes me pongo al día. Lo dijo tan rápido que parecía una respuesta automática. Como si ya supiera qué decir. Como si no fuera la primera vez que lo decía. Pero necesito que sea antes de la fecha del alquiler, agregué. Sí, sí, quédate tranquilo. Esa frase. Quédate tranquilo. La escuché tantas veces después que terminó perdiendo todo significado. Los días pasaron. El dinero no llegó. Y el patrón empezó a hacerse evidente. Bruno no es que no pudiera pagar. Es que no lo hacía. Y mientras yo empezaba a ajustar mis gastos, a pensar 2 veces antes de comprar cualquier cosa, él seguía viviendo como si nada. Llegaba con cerveza algunos fines de semana. Invitaba a un amigo a ver un partido. Pedía comida. Se reía. Usaba la casa. Como si la casa funcionara sola. Como si la renta se pagara sola. Como si alguien más, yo, fuera invisible en todo ese equilibrio. Una tarde encontré una nota pegada en la heladera. No la había puesto yo. Decía, con su letra. Comprar más café. Nada más. Ni tenemos que comprar. Ni yo compro. Solo eso. La miré un rato largo. Después agarré un bolígrafo y, debajo, escribí. Y pagar la renta. No dije nada en voz alta. Pero algo en mí ya había empezado a cambiar. A la mañana siguiente, la nota seguía ahí. Comprar más café arriba. Y pagar la renta abajo. Bruno salió de su cuarto, pasó por la cocina, abrió la heladera y se quedó unos segundos mirando la puerta. Yo estaba en la mesa, con el celular en la mano, fingiendo revisar correos. ¿Esto lo escribiste vos? Preguntó, señalando mi frase. Sí, respondí sin rodeos. Esperé alguna reacción más fuerte. Un comentario incómodo, una discusión, aunque sea una excusa. Pero no. Soltó una risa corta, como si fuera un chiste interno. Estás intenso, ¿eh? Y cerró la heladera. Nada más. No dijo tenés razón. No dijo lo arreglamos. No dijo nada que tuviera que ver con hacerse cargo. Ese fue el momento exacto en el que algo se acomodó en mi cabeza. No como una explosión, sino como una pieza que encaja donde no querías que encajara. Bruno no estaba evitando el problema. Estaba viviendo perfectamente cómodo con él. Esa misma semana llegó el mensaje del casero. No era agresivo, pero tampoco era relajado. Recuerden que el alquiler vence el día 5. Les pido puntualidad. Lo leí varias veces. No porque no entendiera el mensaje, sino porque sabía lo que significaba,
otra vez iba a depender de mí. Esa noche me senté en la mesa con la libreta abierta. Volví a hacer cuentas, pero esta vez más detalladas. Sumé todo. Lo que había adelantado, lo que faltaba, lo que se acumulaba. La cifra ya no era molesta. Era incómoda de verdad. Bruno salió de su cuarto cuando yo todavía estaba ahí. ¿Qué haces?, preguntó, acercándose. Cuentas, le dije. Necesitamos hablar. Se apoyó en el respaldo de una silla, sin sentarse. Decime. Giré la libreta hacia él. No como un ataque, sino como un intento de hacer visible lo que para mí ya era evidente. Esto es lo que falta, le dije. Entre el depósito, lo del mes pasado y lo de ahora. La miró rápido. Demasiado rápido. Sí, ya sé, respondió. Te dije que me voy a poner al día. Pero no es solo ponerse al día, insistí. Necesito que haya fechas claras. Porque si no, me termina cayendo todo a mí. Suspiró. No como alguien que entiende, sino como alguien al que están molestando. Bro, en serio, estoy medio complicado este mes. ¿Y el anterior? No respondió de inmediato. También, dijo después. ¿Y el otro? Ahí ya no contestó. Se hizo un silencio incómodo, de esos que parecen más largos de lo que son. Y mira, continué, tratando de mantener la calma, yo no tengo problema en ayudarte si estás en un momento complicado. Pero esto ya no es algo puntual. No me estás ayudando, dijo de golpe. Estamos compartiendo. Esa frase me descolocó. ¿Compartiendo qué? La casa, respondió. Los gastos. La vida. No es que yo no haga nada. Lo miré. Por primera vez, no como un amigo, ni como un compañero de piso, sino como alguien que estaba intentando redefinir la realidad para que encajara con su comodidad. No estás pagando, le dije, más directo de lo que había sido hasta ese momento. Su expresión cambió apenas. No mucho. Lo justo. Te voy a pagar. ¿Cuándo? Cuando pueda. Ahí entendí todo. No había fecha. No había urgencia. No había compromiso real. Solo había una idea difusa de que, en algún momento, las cosas se iban a acomodar solas. Y mientras tanto, yo iba a seguir sosteniendo todo. Esa noche casi no dormí. No por el dinero en sí, sino por la sensación de estar atrapado en algo que yo mismo había permitido que creciera. Al día siguiente tomé una decisión pequeña, pero para mí importante. Fui al supermercado, como hacía cada semana, pero esta vez no compré para dos. Compré lo justo para mí. Leche, huevos, arroz, algunas verduras, café, lo básico. Y cuando llegué al piso, separé todo. Usé un cajón de la heladera solo para mis cosas. Puse mis productos en una repisa distinta. Incluso marqué un par de envases con un marcador. No era algo que me gustara hacer. Se sentía mezquino. Pero también se sentía necesario. Bruno lo notó esa misma noche. ¿Ahora etiquetas la comida?, preguntó, medio riéndose. Sí, respondí. Qué exagerado. No, le dije. Es lo que corresponde. No discutió. Pero su forma de moverse por la cocina cambió. Más ruido al cerrar los cajones. Más gestos innecesarios. Más presencia. Pasaron 2 días. Al tercero, abrí la heladera y encontré uno de mis yogures abierto. No dije nada en el momento. Pero esa noche, cuando coincidimos en la cocina, lo mencioné. Ese yogur era mío. Ah, pensé que era de los dos, dijo, sin inmutarse. No. Bueno, después compramos más. Después compramos. Otra frase vacía. No, repetí. Comprás vos. Ahí sí levantó la vista. ¿En serio te vas a poner así por un yogur? Lo miré unos segundos antes de responder. No es por el yogur. Y creo que lo entendió. Porque no volvió a bromear. Pero tampoco cambió. Ese mismo fin de semana trajo a 2 amigos. No me avisó.
Llegué del trabajo y estaban en la sala, con música, cerveza y la mesa llena de cosas. Estamos viendo el partido, me dijo, como si eso explicara todo. Miré alrededor. Las cervezas no eran baratas. Había comida, snacks, incluso una pizza. ¿No estabas justo este mes? Le pregunté. Uno de sus amigos se rió, incómodo. Bruno no. Esto lo compramos entre todos, respondió. No insistí. Me fui a mi cuarto, cerré la puerta y me senté en la cama. Escuchaba las risas, los gritos del partido, las botellas abriéndose. Y por primera vez desde que se había mudado, sentí que ese lugar ya no era mi casa. Era un espacio que yo pagaba, pero no controlaba. Esa noche, cuando se fueron, salí a la cocina. Había vasos sucios, restos de comida, manchas en la mesa. Bruno estaba en el sofá, mirando el celular. Podrías haber avisado, le dije. Fue algo improvisado. Igual. Relaja un poco, Adrián. Esa frase me hizo algo. No fue enojo inmediato. Fue algo más profundo. Como si, en lugar de reconocer lo mínimo, estuviera sugiriendo que el problema era mi forma de ver las cosas. No es relajar, le dije. Es respetar. No respondió. Y en ese silencio, supe que ya no estábamos en la misma página. Ni siquiera en el mismo libro. Esa noche limpié la cocina solo. Otra vez. Pero esta vez, mientras pasaba el trapo por la mesa, ya no estaba pensando en cómo hacer que la convivencia funcione. Estaba pensando en cuánto tiempo más estaba dispuesto a sostener algo que claramente no iba a cambiar. A partir de esa noche, dejé de esperar que algo cambiara por sí solo. No fue una decisión dramática. No hubo un momento épico donde dije hasta acá. Fue más silencioso que eso. Más incómodo. Más real. Simplemente me cansé. Al lunes siguiente hablé con el casero. No le conté toda la historia, pero sí lo suficiente. Estoy teniendo problemas con mi compañero, le dije por teléfono, desde el trabajo, en voz baja. Necesito saber exactamente qué pasa si el pago no se hace completo. Hubo un silencio corto del otro lado. El contrato está a tu nombre, me respondió. La responsabilidad es tuya. Era lo que ya sabía. Pero escucharlo en voz alta fue distinto. ¿Y si hay retraso? Hay recargo. Y si se repite, puedo pedir la rescisión. Colgué con esa palabra retumbando en la cabeza, rescisión. No solo estaba pagando por dos. También estaba arriesgando el lugar donde vivía. Ese día no pude concentrarme en nada. Abría archivos, respondía mensajes, pero mi cabeza estaba en otra parte. En números, fechas, escenarios posibles. Esa misma tarde, cuando volví al piso, Bruno estaba en la cocina, como si nada. ¿Todo bien? Me preguntó. Lo miré unos segundos antes de responder. No. Se apoyó en la mesada, cruzado de brazos. ¿Otra vez con lo mismo? Lo mismo. Como si fuera un tema repetitivo. Como si no fuera un problema real. Hablé con el casero, le dije. Ahí sí cambió un poco la expresión. Y si no se paga completo, el problema es mío. Y si se repite, puede cortar el contrato. Se quedó en silencio unos segundos. Bueno, pero no va a pasar eso. Ya está pasando. No, porque lo vamos a arreglar. Otra vez. Esa forma de hablar en futuro, como si el presente no existiera. Respiré hondo. No, le dije. Lo vas a arreglar vos. Yo no voy a cubrir más tu parte. Esa frase quedó flotando entre los dos. Fue la primera vez que lo dije así, sin suavizarlo. Sin capaz, sin podríamos, sin vemos. Bruno soltó una risa seca. Ah, mira vos. No es un mira vos. Es lo que hay. ¿Y qué esperas que haga? Pagar. ¿Y si no puedo? Entonces no podés vivir acá. El silencio que siguió fue distinto a los anteriores. Más pesado. Más definitivo. Bruno me sostuvo la mirada unos segundos, como si estuviera evaluando algo. Estás exagerando, dijo al final. Es un mes complicado, nada más. Son varios.
Bueno, pero no es para tanto. Ahí entendí algo que, hasta ese momento, me había resistido a aceptar. Para él, no era grave. No porque no entendiera los números, sino porque no los estaba sintiendo. No era su problema. Era mío. A partir de ahora, continué, yo pago mi parte. Nada más. Perfecto, respondió rápido. Entonces hace eso. Lo dijo como si fuera una solución equilibrada. Como si no hubiera una deuda acumulada detrás. Como si empezar desde cero fuera una opción real. No, le aclaré. También me debes lo anterior. Su cara cambió. No mucho, pero lo suficiente. Después vemos eso. No. Lo vemos ahora. Agarré la libreta que había dejado sobre la mesa y la abrí. Esto es lo que falta. Se acercó, pero no con interés. Más bien con fastidio. No tengo esa plata ahora. Entonces decime cuándo. No sé. Necesito una fecha. No puedo darte una fecha. Cada respuesta era más cerrada que la anterior. Más definitiva. Más honesta, incluso. Porque ya no estaba prometiendo. Simplemente estaba marcando un límite, para él. Y ese límite era claro, no iba a hacerse cargo. Me quedé en silencio unos segundos. No porque no supiera qué decir, sino porque estaba asimilando lo que eso significaba. Entonces esto no puede seguir así, le dije. Bueno, entonces vemos. Otra vez esa palabra. Vemos. Pero ya no había nada que ver. Esa noche no discutimos más. No porque el problema se hubiera resuelto, sino porque ya estaba completamente expuesto. Y cuando algo está así de claro, a veces las palabras sobran. Los días siguientes fueron raros. No hubo peleas abiertas. Pero tampoco hubo normalidad. Era como convivir con alguien con quien ya habías terminado, pero seguías compartiendo el mismo espacio. Bruno empezó a estar más tiempo fuera. O al menos eso parecía. Salía, entraba tarde, hablaba menos. Pero cuando estaba, su presencia pesaba. Dejaba cosas fuera de lugar. No limpiaba. No preguntaba. No comentaba nada sobre el dinero. Como si el tema hubiera desaparecido. Como si ignorarlo fuera suficiente. Un miércoles por la noche, mientras cenaba algo rápido en la cocina, me llegó un mensaje. No era de Bruno. Era de un amigo en común. Che, ¿todo bien con Bruno? Me comentó algo raro. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué te dijo? Respondí. Tardó unos minutos en contestar. Que lo estás presionando con plata y que te pusiste medio intenso con el tema. Me quedé mirando el mensaje. No me sorprendió del todo. Pero verlo así, resumido en una frase, me generó algo difícil de explicar. No era solo enojo. Era desgaste. ¿En serio? Murmuré en voz baja, más para mí que para nadie. Le respondí con algo corto. Después te cuento. Dejé el celular sobre la mesa y me quedé mirando el plato. Frío. Sin terminar. Ahí entendí otra cosa importante. Bruno no solo no estaba pagando. También estaba armando su versión. Y en su versión, yo no era alguien que estaba sosteniendo todo. Era alguien que lo estaba molestando. Esa noche no le dije nada. Pero algo cambió. Otra vez. Ya no se trataba solo de dinero. Ni de convivencia. Se trataba de algo más incómodo. De darme cuenta de que, mientras yo intentaba sostener una situación con lógica, él estaba jugando en otro plano completamente distinto. Uno donde la percepción importaba más que los hechos. Y donde, si no hacía algo pronto, iba a terminar siendo el problema, incluso en una historia donde claramente no lo era. No le dije nada esa noche. Ni al día siguiente. Ni al otro. Pero no porque no tuviera que decir, sino porque estaba empezando a entender que cualquier conversación con Bruno ya no tenía el mismo peso. Todo lo que yo dijera, él lo iba a reinterpretar, suavizar o directamente ignorar. Y mientras tanto, afuera, ya estaba contando otra versión. El viernes de esa semana llegué más temprano de lo normal. Había salido antes del trabajo porque no me estaba concentrando en nada.
Tenía la cabeza en otra parte, en los números, en el mensaje de mi amigo, en la sensación constante de que algo se estaba desordenando más de lo que yo podía controlar. Cuando abrí la puerta del piso, lo primero que sentí fue el olor. Comida. Fuerte. Reciente. Entré a la cocina y ahí estaba, cajas de delivery abiertas, latas en la mesa, el fregadero lleno otra vez. Bruno no estaba solo. Había 3 personas más en la sala. No me avisó. Ni un mensaje. Nada. Adrián, dijo él, desde el sofá, como si yo fuera el que llegaba de visita. Estamos acá tranqui. Tranqui. Miré alrededor. Habían movido las sillas, corrido la mesa, había migas en el piso. Uno de los chicos tenía los pies apoyados en el sofá. Podrías haber avisado, dije, dejando las llaves con más fuerza de la necesaria. Fue algo de último momento, respondió, sin levantarse. Uno de los otros me saludó con la cabeza. Los otros ni eso. Me quedé parado unos segundos, evaluando si decir algo más o no. Pero ya sabía cómo iba a terminar esa conversación. Así que no dije nada. Fui directo a mi cuarto y cerré la puerta. Me senté en la cama y me quedé en silencio, escuchando las voces del otro lado. Risas. Comentarios. El volumen de alguien que no siente que está invadiendo nada. Mi casa. O lo que se suponía que era mi casa. Un rato después, me llegó otro mensaje. Esta vez, del mismo amigo. Bro, ojo, porque Bruno está diciendo que capaz se tiene que ir porque no lo estás dejando tranquilo. Solté una risa corta, seca. Claro, murmuré. Ahora resulta. Le respondí con algo simple. Que haga lo que quiera. Pero no era verdad. Sí me importaba. Porque si se iba así, sin pagar nada, yo me quedaba con todo. Otra vez. Me levanté y salí del cuarto. La escena en la sala seguía igual. Incluso peor. Más botellas. Más ruido. Bruno, dije. No grité. Pero tampoco fue suave. ¿Podemos hablar un segundo? Ahora estoy con ellos, respondió, señalando a los otros, como si fuera obvio. Es importante. Uno de los chicos se levantó. Vamos al balcón, dijo, así hablan tranquilos. No era su casa. Pero al menos tuvo el gesto. Bruno se levantó con una cara de fastidio que ya me resultaba familiar. Salimos al balcón. Cerré la puerta detrás. El ruido quedó amortiguado, pero no desapareció. ¿Qué pasa ahora?, preguntó, cruzado de brazos. Lo miré unos segundos antes de hablar. Me estás dejando como el malo con los demás. Frunció el ceño. ¿De qué hablas? De lo que estás diciendo. Que te presiono. Que no te dejo tranquilo. Y, es lo que está pasando. Ahí sentí algo distinto. No enojo. Algo más frío. No estás pagando, Bruno. Ya lo hablamos. No. Vos lo evitaste. Se rió, pero sin humor. Siempre lo mismo con vos. Porque sigue pasando. Se hizo un silencio corto. Mira, continué, si querés irte, ándate. Pero antes tenés que resolver lo que debes. Su expresión cambió. No me podés echar así. No te estoy echando. Te estoy diciendo que esto no puede seguir. Estás siendo un exagerado. Estoy pagando por vos. No es así. Es exactamente así. Nos quedamos mirándonos. Por primera vez, ninguno bajó la mirada. No tengo esa plata, dijo finalmente. Entonces busca una solución. No es tan fácil. Para mí tampoco lo es. Esa frase quedó suspendida. Porque era verdad. Para ninguno era fácil. Pero solo uno estaba cargando con las consecuencias. Dame tiempo, agregó. Ya te di tiempo. Un poco más. ¿Cuánto? No respondió. Otra vez. Siempre el mismo patrón. Promesa sin forma. Tiempo sin límite. Responsabilidad sin dueño. Respiré hondo. Necesito una fecha, le dije.
No puedo darte una fecha. Ahí fue. Ese fue el punto. No el más ruidoso. No el más dramático. Pero sí el más claro. Entonces voy a hablar con el casero para cambiar el contrato, le dije. O para que te saque. Abrió los ojos apenas. ¿Vas a hacer eso? Si no hay otra opción, sí. Sos un hijo de puta. Lo dijo rápido. Sin filtro. Como si le saliera solo. No respondí. Porque, en el fondo, ya sabía que ese momento iba a llegar. Cuando dejas de ser útil para alguien que te está usando, pasas automáticamente a ser el problema. Hacé lo que quieras, agregó, abriendo la puerta del balcón. Total, ya mostraste cómo sos. Entró de nuevo a la sala. La conversación se reanudó como si nada. Risas. Música. Botellas. Yo me quedé unos segundos más afuera. Solo. Mirando la calle. Pensando en lo absurdo de todo. En cómo había pasado de querer compartir gastos a estar defendiendo mi propio espacio como si fuera un intruso. Esa noche no dije nada más. Pero tampoco hice lo de siempre. No limpié. No ordené. No acomodé nada. Me fui a dormir dejando la cocina tal como estaba. Y aunque parecía un detalle mínimo, para mí no lo fue. Fue la primera vez que dejé de compensar. La primera vez que entendí que seguir arreglando lo que otro rompía solo servía para que lo siguiera rompiendo. A la mañana siguiente, la cocina seguía igual. O peor. Bruno ni siquiera había intentado disimular. Pasó por al lado del desastre, agarró un vaso limpio y se sirvió agua como si nada. ¿No vas a limpiar? Me preguntó, casi con naturalidad. Lo miré. No. Frunció el ceño. ¿Qué convivencia de mierda estás haciendo? Esa frase. Esa fue la que terminó de acomodar todo. Asentí, muy despacio. Sí, le dije. Y todavía no viste nada. Y por primera vez desde que empezó todo, no sentí culpa al decirlo. Después de eso, la convivencia dejó de ser incómoda, y pasó a ser abiertamente hostil. No hubo una pelea grande, ni un momento explosivo inmediato. Fue peor que eso. Fue constante. Silencios largos. Puertas que se cerraban más fuerte de lo necesario. Cosas que desaparecían. Otras que aparecían fuera de lugar. Una tensión que estaba en el aire incluso cuando no nos estábamos mirando. Pero lo más extraño era que, de cara a afuera, Bruno seguía actuando como si nada pasara. El domingo de esa misma semana organizó otra reunión. Esta vez se avisó, pero no me preguntó. Mandó un mensaje al grupo que teníamos. Hoy cae gente a casa, tranqui. Eso fue todo. Ni horario. Ni cuántos. Ni si estaba bien para mí. Leí el mensaje varias veces. Pensé en responder. Pensé en decirle que no. Pensé en escribir algo más largo, más claro. Pero al final no escribí nada. Y creo que eso fue lo que lo terminó de confirmar para él, que podía hacer lo que quisiera. Esa noche llegaron 5 personas. 5. No era una reunión chica. Era un plan armado. Había música, comida, gente entrando y saliendo del balcón, risas que se escuchaban hasta el pasillo del edificio. Yo estaba en mi cuarto, con la puerta cerrada, tratando de ignorarlo. Pero no se podía. En un momento, alguien tocó mi puerta. Sí. Dije, sin levantarme. La puerta se abrió igual. Era uno de los chicos. Che, ¿todo bien? Preguntó, medio incómodo. Bruno dijo que podíamos usar unos vasos que están acá. Señaló una caja que yo tenía en una esquina. Eran vasos que había comprado hacía poco. No estaban en la cocina por una razón. No, le dije. Se quedó quieto unos segundos. Ah, bueno. Cerró la puerta. Escuché cómo volvía a la sala y le decía algo en voz baja a Bruno. No distinguí las palabras, pero sí el tono. Un rato después, Bruno abrió la puerta sin tocar. ¿En serio le dijiste que no? Preguntó. Sí. ¿Qué problema tenés? Que no son tuyos. Vivimos juntos.
No compartimos todo. Rodó los ojos. Te estás poniendo insoportable, Adrián. No respondí. Porque ya no era una conversación. Era una repetición. Y yo ya sabía cómo terminaba cada vez. Cerró la puerta con más fuerza de la necesaria. Y unos minutos después, la música subió. Como si fuera una respuesta. Como si fuera una forma de decir, acá mando yo. Me acosté, pero no pude dormir. No por el ruido solamente, sino por la sensación de que estaba perdiendo el control de algo básico. Mi espacio. Mi tranquilidad. Mi rutina. Al día siguiente, el desastre era peor de lo habitual. Platos, vasos, botellas, restos de comida, el piso pegajoso. Abrí la heladera. Faltaban cosas. Otra vez. Cerré la puerta despacio. Y por primera vez, no sentí enojo inmediato. Sentí claridad. Fui a mi cuarto, agarré el celular y le escribí al casero. Necesito hablar con vos. Es urgente. No lo pensé demasiado. Lo mandé. La respuesta llegó rápido. ¿Qué pasa? Me quedé mirando el mensaje unos segundos antes de escribir. Porque sabía que, una vez que lo hiciera, ya no había vuelta atrás. Mi compañero no está pagando y la situación se está descontrolando. Necesito ver cómo resolverlo. 3 puntos. Aparecieron. Desaparecieron. Volvieron a aparecer. Venite hoy a la tarde si podés. Miré la hora. Tenía que salir del trabajo antes otra vez. Pero ya no me importaba. Voy. Dejé el celular y me quedé sentado en la cama. En silencio. Por primera vez en semanas, no estaba pensando en cómo arreglar las cosas con Bruno. Estaba pensando en cómo salir de esa situación. Esa tarde me reuní con el casero en un bar cerca del edificio. No era alguien especialmente cercano. Era correcto. Directo. Contame, me dijo, apenas nos sentamos. Y le conté. No todo. Pero lo suficiente. Los retrasos. Los pagos incompletos. Las excusas. La deuda acumulada. Las reuniones sin aviso. El uso de la casa como si no hubiera consecuencias. No exageré. No hice drama. Solo hablé de hechos. Me escuchó sin interrumpir. Asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, apoyó las manos sobre la mesa. Mira, dijo, esto es simple. El contrato está a tu nombre. Yo a vos te exijo el pago. Asentí. Pero, continuó, si querés sacarlo, se puede. Levanté la mirada. ¿Cómo? Necesito que me lo confirmes por escrito. Y después se le da un plazo. ¿Qué plazo? 15 días. 15 días. Me pareció una eternidad, y al mismo tiempo, nada. ¿Y si no se va? Ahí ya es otro tema. No pregunté más. No quería saber todavía ese escenario. ¿Y la deuda? Pregunté. Se encogió de hombros. Eso es entre ustedes. Claro. Siempre entre nosotros. Salí del bar con una sensación rara. No era alivio. No del todo. Era, decisión. Por primera vez desde que empezó todo, tenía una acción concreta. Algo que no dependía de si Bruno quería o no. Cuando llegué al piso, él estaba solo. Sentado en el sofá, mirando el celular. Levantó la vista cuando entré. ¿Todo bien? Esa pregunta. Otra vez. No, le dije. Pero ya lo estoy resolviendo. Frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Lo miré. Esta vez sin dudar. ¿Qué hablé con el casero? Se quedó quieto. Di. ¿Qué tenés 15 días para irte? El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores. Más denso. Más real. Más irreversible. Bruno dejó el celular sobre la mesa, despacio. No podés hacer eso. Ya lo hice. Estás exagerando todo. No. Sí. Negué con la cabeza. Se terminó, Bruno. Nos quedamos mirándonos.
Sin gritos. Sin insultos. Pero con algo mucho más claro que cualquier discusión. El final de algo que, en realidad, había dejado de funcionar hacía tiempo. No me voy a ir, dijo. Lo escuché. Pero no me moví. Tenés 15 días, repetí. Y por dentro, aunque todavía quedaba todo por resolver, supe que ya no iba a volver atrás. Los primeros 2 días después de decirle que tenía 15 días para irse fueron extrañamente tranquilos. Demasiado tranquilos. Bruno no gritó. No discutió. No hizo escenas. Simplemente, cambió. Se volvió más callado. Más distante. Pasaba menos tiempo en la sala. Entraba y salía sin decir mucho. Si alguien me hubiera visto desde afuera, habría pensado que todo se había calmado. Pero no. Era otra cosa. Era como si estuviera esperando. El tercer día entendí que. Esa mañana me levanté temprano, como siempre. Fui a la cocina, preparé café y, por costumbre, miré la heladera. Mi cajón estaba abierto. No completamente, pero lo suficiente. Y faltaban cosas. Otra vez. Respiré hondo. No dije nada en el momento. Cerré la heladera, me serví el café y me senté en la mesa. Minutos después, Bruno salió de su cuarto. Buen día, dijo, como si nada. No respondí. Se sirvió agua, abrió un paquete de galletas, mías, y se sentó frente a mí. ¿Vas a estar así estos días? Preguntó. Levanté la vista. ¿Así como? Callado. Cortante. Raro. Lo miré unos segundos. Estoy normal. No pareces. Porque ya no estoy intentando arreglar nada. Esa frase lo incomodó. Lo noté. Seguí siendo el mismo con el tema, dijo, tratando de sonar relajado. Todo lo llevas al extremo. No, respondí. Lo llevé demasiado tiempo al mínimo. Se quedó en silencio. Masticando despacio. Como si no supiera bien cómo responder sin perder la posición que había sostenido hasta ahora. Igual, agregó, lo de los 15 días, es un montón. Es un plazo. Es muy poco. No lo es. Para encontrar algo, sí. Tuviste meses para ordenar esto. Ahí se le endureció la cara. No es tan fácil como decís. Para mí tampoco lo fue. Otra vez esa frase. Y otra vez, sin respuesta. Terminamos el desayuno en silencio. Pero no era un silencio incómodo como antes. Era un silencio definitivo. Ese mismo día, cuando volví del trabajo, encontré algo que no esperaba. Una bolsa negra, grande, apoyada al lado de la puerta. Pensé que era basura. Pero no. Eran cosas de Bruno. Ropa, zapatillas, algunos objetos mezclados. No estaban ordenadas. No eran cajas de mudanza. Era un amontonamiento. Entré. La sala estaba igual que siempre. Bruno estaba ahí, con el celular. ¿Qué es eso? Pregunté, señalando la bolsa. Estoy viendo que me llevo primero. Primero. Esa palabra me llamó la atención. ¿Ya estás buscando dónde ir? Estoy viendo. Siempre viendo. ¿Tenés algo? No todavía. Asentí, lento. No dije nada más. Pero algo no cerraba. Esa noche me llegó otro mensaje. El mismo amigo. Che, Bruno me preguntó si podía quedarse unos días en casa, pero me dijo que vos lo estabas echando de un día para el otro. Cerré los ojos unos segundos. Ahí estaba otra vez. La historia paralela. La versión editada. Le respondí corto. No es así. No tenía energía para explicar todo. Pero ya no me sorprendía. Al día siguiente pasó algo que terminó de confirmar lo que estaba sintiendo desde hacía días. Llegué al piso y la puerta estaba abierta. No completamente. Entreabierta. Entré con cuidado. ¿Bruno? No respondió. Avancé unos pasos. La sala estaba vacía. Pero había algo distinto. Faltaban cosas.
El parlante que solía estar en la mesa no estaba. Algunas botellas, un par de objetos pequeños, incluso una lámpara. Sentí un golpe seco en el pecho. Fui directo a mi cuarto. Todo estaba en su lugar. Nada tocado. Salí. Fui a la cocina. Abrí los cajones. Algunos cubiertos faltaban. Abrí el mueble de arriba. Faltaban vasos. Mis vasos. Los que no había prestado. Me quedé quieto en medio de la cocina. No enojado. No todavía. Más bien, procesando. Bruno no se estaba yendo. Se estaba llevando lo que podía. Sin decir nada. Sin cerrar nada. Sin resolver nada. En ese momento escuché la puerta. Se abrió. Era él. Entró como si nada, con una bolsa más en la mano. Me miró. Se quedó quieto. ¿Qué haces? Le pregunté. Llevando mis cosas. Eso no es tuyo. Algunas sí. Otras no. Dejó la bolsa en el piso. Después vemos eso. Esa frase. Otra vez. Pero esta vez no. No, le dije. Eso lo vemos ahora. Se tensó. No tengo tiempo para discutir esto. Yo tampoco tengo tiempo para seguir perdiendo cosas. Nos quedamos mirándonos. La tensión ya no era contenida. Era directa. No te estoy robando, dijo. Te estás llevando cosas que no son tuyas. Son de la casa. Las compré yo. Silencio. Bueno, dijo al final, después te las pago. Negué con la cabeza. No. Las dejas. No tengo con qué equiparme donde vaya. No es mi problema. Esa frase me salió sola. Y en el momento en que la dije, supe que algo había cambiado definitivamente. Porque antes, sí habría sido mi problema. Antes habría buscado una forma de ayudar. Antes habría cedido. Pero ya no. Bruno me sostuvo la mirada. ¿Te estás pasando? No. Sí. No. Se agachó, agarró la bolsa y la levantó. ¿Me llevo esto? No. No podés frenarme. Probá. No me moví. Pero tampoco me corrí. Y creo que eso fue lo que hizo la diferencia. Se quedó unos segundos quieto. Evaluando. Midiendo. No la fuerza. La decisión. Después de unos segundos, soltó la bolsa. ¿Estás enfermo, boludo? No respondí. Porque ya no necesitaba convencerlo de nada. Se dio vuelta, entró a su cuarto y cerró la puerta de un golpe. Yo me quedé ahí, en la cocina. Con la bolsa en el piso. Con el silencio volviendo de golpe. Y con una certeza incómoda, pero clara. Esto ya no era una convivencia rota. Era un cierre en proceso. Y no iba a ser limpio. Los días que siguieron no fueron intensos. Fueron peores. Fueron lentos. Cada día parecía estirarse más de lo normal, como si el tiempo mismo estuviera incómodo dentro del departamento. Bruno dejó de hablarme por completo. No un silencio incómodo. Un silencio decidido. No saludaba. No preguntaba. No respondía. Entraba, salía, cerraba puertas, movía cosas, como si yo no existiera. Pero al mismo tiempo, seguía ahí. Y eso era lo más pesado. Porque ya no era convivencia. Era espera. Los primeros días todavía intentaba estar en la sala, usar la cocina con normalidad, sostener cierta rutina. Pero no duró. Había algo en el ambiente que lo contaminaba todo. El ruido de una puerta me ponía en alerta. El sonido de una bolsa me hacía pensar que se estaba llevando algo más. La heladera ya no era un lugar neutro. Nada lo era. Una noche, mientras cenaba solo en la cocina, escuché cómo hablaba por teléfono en su cuarto. No presté atención al principio. Hasta que escuché mi nombre. Sí, me está apurando mal, decía. ¿Me quiere sacar ya? Hizo una pausa. No, ni ahí le voy a pagar todo eso. Está inflando números. Me quedé quieto. No por sorpresa.
sino porque, en el fondo, ya sabía que algo así estaba pasando. Sí, si me voy, que se arregle, continuó. Total, el contrato es de él. Sentí algo en el pecho. No enojo. No rabia. Algo más seco. Como cuando entendés algo que ya no tiene vuelta. No estaba confundido. No estaba desordenado. Sabía exactamente lo que hacía. Y no tenía ninguna intención de hacerse cargo. Esa noche no dije nada. Pero dormí distinto. Como si algo se hubiera terminado de acomodar definitivamente. El día 12, Bruno empezó a empacar en serio. Ya no bolsas sueltas. Cajas. Pocas, pero más ordenadas. Movía cosas sin mirarme. Sin comentar. Sin negociar. Como si la salida fuera solo logística. No emocional. No económica. El día 14, casi no estuvo. Entró y salió varias veces. Cargó cosas. Dejó otras. La casa empezó a verse rara. Espacios vacíos. Huecos donde antes había objetos. Un silencio distinto. El día 15 se fue. Así. Sin despedirse. Sin decirme voy. Sin cerrar nada. Solo encontré su cuarto abierto. Vacío. Un colchón sin sábanas. Un cajón con basura. Un olor raro. Y una sensación extraña. No de alivio inmediato. Sino de ausencia. Caminé por el departamento despacio. La sala. La cocina. El baño. Todo estaba más quieto. Más limpio, incluso estando desordenado. Como si el ruido de fondo hubiera desaparecido. Me senté en el sofá. El mismo donde tantas veces lo había visto relajado, como si todo funcionara solo. Saqué el celular. Revisé la cuenta. Hice números. Otra vez. La deuda seguía ahí. No había desaparecido con él. No iba a hacerlo. Y eso fue lo único que me dolió de verdad. No el conflicto. No las discusiones. No lo que dijo. Sino lo que dejó. Días después, me escribió. Un mensaje corto. Ya me instalé. Después vemos lo que falta. Lo leí una vez. No respondí. Lo leí otra. Y por primera vez en toda la historia, no sentí la necesidad de contestar. No había nada que ver. Nada que negociar. Nada que esperar. Apagué la pantalla. Y lo dejé ahí. Pasaron las semanas. La casa volvió a tener ritmo. Volví a cocinar tranquilo. A dejar cosas en la heladera sin pensar si iban a desaparecer. A dormir sin escuchar movimientos a deshoras. A sentarme en la sala sin sentir que estaba ocupando un espacio compartido a la fuerza. No recuperé la plata. Ni toda, ni una parte. Y durante un tiempo, eso me molestó. Sentía que había perdido. Que había sido ingenuo. Que había permitido demasiado. Pero con los días, esa sensación cambió. Porque entendí algo que no había querido ver antes. Yo no perdí cuando él no pagó. Perdí cada vez que decidí no decir nada para evitar un momento incómodo. Perdí cada vez que justifiqué lo injustificable. Perdí cada vez que llamé paciencia a lo que en realidad era miedo a confrontar. Bruno no cambió de un día para otro. Fue igual desde el principio. Solo que yo elegí no verlo completo. Y cuando finalmente lo vi, ya llevaba demasiado tiempo sosteniendo algo que no era mío. Hoy, cuando alguien me habla de compartir gastos, de convivir, de dar una mano, pienso en todo eso. No con bronca. Con claridad. Ayudar a alguien no está mal. Pero hay una línea. Y si no la marcas vos, alguien más la va a borrar. Y no te va a preguntar. Lo va a hacer despacio. Como pasó conmigo. Hasta que un día te das cuenta de que no estás compartiendo nada. Solo estás pagando por dos. Y lo peor no es el dinero. Es darte cuenta de cuánto tiempo tardaste en admitirlo.